Bien, vamos a trabajar hoy en un tema bien relevante. Vamos a salir un poco de la estadística descriptiva, entendiendo la estadística descriptiva como aquella que nos permite básicamente, bien como lo dice el nombre, describir la información, los datos, desde un punto de vista de hacer gráficos, de realizar tablas de frecuencia, calcular percentiles, calcular medidas de tendencia central y medidas a su vez de dispersión, ¿ya? Y otras medidas en el fondo un poquito más abstractas que pasamos al final, que no forman parte de la parte evaluada de este curso, pero que sí es necesario que sepan que existen, que son por ejemplo los momentos estadísticos. Los dos primeros momentos estadísticos los vimos, ¿ya? Que son los más comunes y que esos sí vamos a utilizar, como la media y la varianza. Y los otros dos momentos son un poquito más abstractos y que se ocupan menos, pero sí nos sirven para describir las formas de la curva y su relación con los centros. En el fondo, si la curva es simétrica, es igual en ambos lados y coincide la media, la mediana y la moda. Y esto cambia de punto de vista de que cambia, por ejemplo, la asimetría de la curva, ¿ya? Y va a ser más plana, por así decirlo, más gruesa, más gordita, o más estrecha, más estilizada o más alta, por así decirlo, dependiendo del nivel de curtosis que tenga la curva, ¿ya? Conceptos que los pueden revisar en los libros, en internet, no son parte de la evaluación del curso como les mencionaba, pero sí son parte de la cultura general estadística, ¿ya? Entonces, entrando en materia, hoy día vamos a hablar de probabilidades y qué más bueno para hablar de probabilidades que poner un par de dados, ¿ya? Son básicamente la base de cualquier tipo de enunciado probabilístico que requiera aprender algún concepto asociado a la probabilidad en sí, valga la redundancia, y eh, nos ayuda un poco a comprender cómo funciona esto, ¿ya? El mundo en sí es probabilístico, ¿ya? Yo siempre en clases presenciales menciono de que no hay nada en el mundo, que en el universo, mejor dicho, inclusive, que se escape de las probabilidades. Y ustedes me dirán, pero profe, yo puedo saber precisamente el comportamiento de ciertos eh, elementos, ya sea de la realidad cercana o de la realidad más cósmica, con cierto grado de certeza exacta en el fondo. Yo sé al final que si voy a una página, algún anuario o algún tipo de libro astronómico, por ejemplo, yo puedo saber en qué parte del universo exactamente va a estar el planeta Júpiter mañana. Y eso es cierto, ¿cierto? Uno mete las ecuaciones de Newton, de algunos otros tipos, al final físicos renombrados que hayan destartalado la ley de gravitación universal, y ustedes con un margen de error que no existe básicamente pueden ubicar en el espacio a un planeta, ¿ya? O a un cuerpo celeste particular, si no es difícil en el fondo hacer proyecciones de posición de ciertos cuerpos celestes, ¿ya? Pero si ustedes empiezan a bajar la escala, se van dando cuenta que efectivamente no es tan fácil ya empezar a atinar con la posición de ciertas cosas. Porque yo no sé dónde va a estar mañana, en el fondo no tengo idea. A menos que yo sepa efectivamente, que usted me diga que voy a estar en tal parte, yo no sé en dónde usted va a estar. Y aún sabiéndolo, yo no sé en qué posición coordenada exacta usted va a estar. Yo puedo suponer que usted está dentro de un entorno con cierto nivel de error, con cierto nivel de sesgo. Pero hay ahí una incertidumbre asociada, ¿ok? A medida que yo voy bajando la escala, esto se vuelve cada vez más gobernado por la probabilidad, ¿ya? Y si ustedes son bien estudiosos y les gusta esto de la química y la física, van a llegar a la mecánica cuántica y se van a dar cuenta de que ahí gobiernan las probabilidades, ¿ya? Y entran al principio de incertidumbre de Heisenberg, o a la posición de una partícula, su spin, a los modelos en el fondo cuánticos que permiten en el fondo saber en qué estado, ya sea de onda o partícula, se encuentra la partícula correspondiente al final, y ahí uno no puede tener certeza de nada. Es un mundo de probabilidades en donde uno puede estar con tanto porcentaje seguro de que efectivamente la partícula va a estar acá, o va a estar en esta posición, o va a estar haciendo esto, sea lo que sea, ¿ya? Entonces, y ahí ustedes, no sé si lo han escuchado, entran en todas estas teorías que unifican
teoría del todo del profesor Hawking y toda esa clase de teoría, la teoría cuerda, y que entran ahí a unir estos dos mundos en el fondo, que uno es muy parsimonioso, donde uno puede predecir básicamente con certeza de uno, ya, o de 100% si ustedes lo quieren ver el porcentaje, eh, la probabilidad de que un evento suceda, ¿sí? Pero uno nunca sabe que va a caer un super meteorito, me va a mover Júpiter de la órbita y efectivamente ya no va a funcionar la predicción, ¿ya? Pero yendo a lo mismo, la probabilidad es tan baja que yo sigo teniendo certeza de que Júpiter va a seguir estando ahí. ¿Ya? A diferencia de que estoy bajando la escala, voy llegando a un mundo en donde las probabilidades lo gobiernan todo. Entonces, por eso son tan importantes las probabilidades al final, porque nos permiten entender el entorno, ¿ya? Y permiten, nos vamos a dar cuenta, eh, con lujo de detalle más adelante, cuantificar el sesgo, ¿ya? Y la cuantificación del sesgo, esta palabra que yo le repito a todas las clases, ¿sí? Y ya estoy siendo un poquito más jadero en hacerlo, es precisamente el propósito de cualquier tipo de análisis estadístico, ¿ya? Este sesgo yo lo quiero minimizar, yo quiero saber con efectiva certeza dónde usted va a estar mañana, ¿ya? Desde un punto de vista práctico, en el fondo. Básicamente, o donde va a estar, no sé, ubicada una planta, donde va a estar, por ejemplo, algún paciente infectado con esta pandemia que estamos viviendo, en el fondo, pero con un nivel muy preciso, ¿sí? Con un margen de error muy bajo. Y yo tengo cierta tolerancia a aceptar ciertos errores, en el fondo, porque tampoco puedo darme el lujo de ser completamente perfecto, ¿ya? Trabajo con muestras y no con poblaciones, ¿ya? Ojalá me vayan siguiendo la idea, que es un poco el propósito de entender las probabilidades, de cuantificar un poco estos sesgos, estas diferencias que nosotros estamos conociendo respecto del mundo. ¿Ok? Entonces, partamos de lo más sencillo. Las probabilidades son o es una parte de la estadística inferencial que mide la incertidumbre existente al hacer generalizaciones desde una muestra. Y aquí estamos en el fondo entrando en la parte donde esta incertidumbre la estamos cuantificando. Ahora queremos saber cuánto vale, cuál es el valor de este error que yo estoy intentando medir, o con qué grado de probabilidad estoy acertando, o con qué grado de probabilidad estoy fallando, ¿sí? Corresponde un medio de evaluación de la posibilidad de que ocurran eventos que resultan de un experimento estadístico. En ese sentido, eh, ¿cuán posible es que ocurran los eventos que yo estoy tratando de predecir? ¿Cuál es la probabilidad de que la floración de cierto cultivo coincida con la fecha en la cual yo la estoy pronosticando? ¿Cuál es la probabilidad en el fondo de que dada cierta acumulación de grados días ocurra, por ejemplo, esta floración? ¿Sí? O de sumas térmicas para la pinta o en la maduración de ciertas frutas. Y así para cualquier variable que a lo mejor a ustedes se les ocurra. Entonces, yo quiero saber cuán certero vaya a ser en alguna predicción para después yo poder generalizarla en el fondo y poder decir que efectivamente lo que yo estoy prediciendo está funcionando. La definición más clásica y más sencilla involucra la siguiente forma que aparece ahí en la diapositiva, ¿ya? Básicamente lo que ustedes tienen es una forma asociada a la probabilidad que se define como esto que aparece acá, ¿ya? Tienen básicamente una eh, probabilidad asociada al número de elementos que cumplen cierta condición A sobre el total de elementos que componen la muestra correspondiente. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen un evento A que está sucediendo, por ejemplo, que salga un 2 en un dado, que salga un par en un dado, que salga un 7 en un mazo de cartas, que salga un múltiplo de 8 en un mazo de cartas, que la flor efectivamente salga de un tono rojizo y no verdoso en el fondo, y tenemos eso es un espacio muestral completo, ¿ya? El total de opciones posibles que existen, los 6 números del dado, ¿cierto? Las 52 cartas, ¿sí? En el mazo en el fondo, o la muestra de 300 flores, ¿se entiende? Y estos resultados que están en N son mutuamente excluyentes. ¿A qué me refiero con que sean mutuamente excluyentes? Cuando hablábamos de que las categorías, en el fondo, los datos categóricos, el tomarlos, tienen esa condición, significa que el que toma un valor impide que tome otro, ¿ya? El que yo le reparto un 7 en un mazo de cartas, un 7 de corazones, si es que estamos básicamente con un mazo de 52 cartas, impide
que yo tenga ese 7 de corazones. ¿Ya? Y en el sub A corresponde a los resultados correspondientes del suceso A. Y el suceso, ojo ahí, es algo que define el investigador. ¿Ok? No es una variable que esté en el aire. ¿Ya? Tiene un componente en donde el investigador tiene una gran incidencia sobre investigar el suceso. A mí me importa tener el 7 en el mazo de cartas, a mí me importa que me salga cara o me salga sello, a mí me importa que la flor tenga cierto color, ¿sí? Entonces, el suceso es algo que depende de la persona que realiza el experimento. Podemos definir también a las probabilidades como la estabilidad observada de las frecuencias empíricas. ¿Ya? Cuando hablo de frecuencia empírica es que yo efectivamente estoy cuantificándolo de forma real. ¿Ya? Eso es un poco empírico en el fondo, que efectivamente está ocurriendo en la realidad. ¿Sí? Entonces, yo efectivamente tengo la carta correspondiente, obtengo el resultado en el dado, obtengo el resultado en la moneda, al final encuentro la flor correspondiente dentro del ejemplo de las flores, ¿sí? Estoy viéndolo, existe, ¿sí? Y si yo en el fondo hago tender hacia el infinito este espacio muestral, ¿sí? El valor asociado a el número de eventos que componen A, ¿sí? Viene dado por la probabilidad de A correspondiente. Nada más que eso. Concepto importante, espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles en un experimento aleatorio. ¿Ya? Ustedes en los libros se nos van a encontrar como sigma, ¿ya? Este no es sigma, perdón, es omega, ¿ya? Como es omega, como epsilon o como S mayúscula. ¿Ya? Aquí lamentablemente, como en todos los libros y en todas las fuentes, ya sea web o más bien en papel, lo que tienen es que hay denominaciones para todo. ¿Ya? Lamentablemente ustedes en un libro se lo van a encontrar como omega, en otro libro se lo van a encontrar como epsilon, en otro libro se lo van a encontrar como S mayúscula. ¿Ya? Pero, y de hecho puede ser que inclusive tenga otro valor. ¿Ya? En muchos casos también se pone como X mayúscula. ¿Sí? Lo importante de todo eso es que ustedes puedan distinguir cuál es el espacio muestral correspondiente, y corresponde al conjunto de todos los resultados posibles en un experimento que es aleatorio. ¿Ya? Un punto muestral, a su vez, es cada uno de los resultados posibles dentro de un experimento aleatorio. ¿Ya? Entonces, el espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles. Y el punto muestral es cada uno de los posibles resultados del experimento. Entonces, si yo defino mi espacio muestral como X, ¿ya? Un punto muestral, o sea, si yo defino mi espacio muestral como S, perdón, mi punto muestral correspondiente es un X tal que ese X cumple con una condición deseada. ¿Ya? En el fondo, que sea una carta de trébol puede ser la condición. Y mi espacio muestral son las 52 cartas independientes de todos los colores, o las pintas, mejor dicho, que tengan estas cartas. ¿Ya? Entonces, espacio muestral y punto muestral, el primero por sobre todo, son conceptos que son muy relevantes. ¿Ya? Así que estudienlo y apréndanselos de memoria. Otro evento muy importante o definición muy importante es la definición de evento o suceso, que corresponde a un subconjunto del espacio muestral. ¿Ya? Ojo que lo diferencia del punto muestral, que es más allá de solamente la condición, ¿ya? Sino que ya estamos considerando a los elementos correspondientes de ese espacio muestral. ¿Ya? Es el conjunto de todos los sucesos posibles o eventos que podrían ocurrir. Se deben identificar todos los resultados posibles dentro de un experimento aleatorio, y solo uno de esos sucesos ocurrirá. ¿Ya? Entonces, ojo que el suceso muestral es un subconjunto, como digo, del espacio muestral, ¿ya? Y tiene que ver con todos los sucesos posibles o que podrían ocurrir. ¿Sí? El evento de poder obtener un número par en el dado. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, el espacio muestral son todos los números del dado. El punto muestral es básicamente el número par. Y el evento es básicamente que eso suceda. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuál es el espacio muestral de lanzar dos monedas? ¿Y cómo escribiría el obtener una cara en el primer lanzamiento? ¿Cuál es el espacio muestral de lanzar un dado y el número resultante al lanzar dos dados? ¿Cuál es el espacio muestral de lanzar una moneda de 50, de 100 y de 500 pesos?
¿Ok? ¿Sí? En ese contexto, lo que ustedes tienen es que básicamente tienen un espacio en el caso de lanzar dos monedas que tiene que ver con si es cara o es sello. ¿Ya? Voy a escribir con... no sé si resulte bien. ¿Ya? Porque mi touch no me está funcionando. Puede ser cara o puede ser sello. Quedó pésimo. ¿Ya? Entonces, el evento correspondiente puede estar asociado a obtener una cara o un sello dentro de el dado y el espacio muestral son juntamente estos dos elementos. ¿Ya? Una cara en el primer lanzamiento en el fondo sería que si yo la lanzo dos veces escribiría básicamente que tengo una cara en el primero. ¿Ya? El espacio muestral de sacar un dado sería S igual a paréntesis de llave 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí o no? Y el número resultante de lanzar dos dados, aquí va una pregunta un poquito engañosa porque ustedes tienen que pensar que si yo lanzo dos dados no puedo tener un número 1, ¿sí o no? El número mínimo que puedo tener al lanzar dos dados es 2, que me salga dos veces 1, uno en cada dado, ¿cierto? Entonces el espacio muestral ahí S corresponde a 2, 3, 4, 5, punto, 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 12. ¿Se entiende? Entonces, ojo que el espacio muestral correspondiente responde a la pregunta. Entonces, si yo lanzo una moneda, da lo mismo si es de 50, de 100 o de 500 pesos. El espacio muestral sigue siendo cara o sello. ¿Se entiende? Entonces, básicamente, lo importante de todo esto es que los espacios muestrales dependen de la pregunta que uno se está haciendo. ¿Ya? Entonces, operaciones con eventos. Yo lo que puedo tener es el complemento de un evento, ¿ya? Que es el conjunto de todos los elementos de S que no están en el evento A. ¿Ya? Por ejemplo, los impares cuando busco pares a lanzar un dado. ¿Ya? Y el complemento del evento se denota con A'. Entonces, lo que aquí ustedes tienen es que básicamente hay un evento A, ¿ya? Que en el fondo es obtener un par, y tienen un evento A', que es su complemento, que es obtener un impar. Tienen un evento A, que es obtener un rey de corazones, y tienen un evento A', que es básicamente obtener todas las cartas excepto el rey de corazones. ¿Sí o no? En la intersección de eventos hay eventos que contienen los elementos comunes de los elementos A y B. ¿Ya? Entonces yo puedo intersectar estos dos tipos de conjuntos. ¿Ya? Entonces tengo un conjunto A que representa las cartas que sean rojas y un conjunto B que representan a las cartas que sean pares. La intersección de estos dos eventos resultan en las cartas que a su vez son rojas y que son pares. ¿Ya? Entonces también tenemos eventos que son mutuamente excluyentes. Entonces, dos eventos A y B son excluyentes si es que su intersección es el conjunto vacío. ¿Ya? Por ejemplo, obtener un 2 e impar al lanzar un dado. ¿Ya? Esto es lo más común que se puede ocurrir, básicamente. Pero obtener cara y sello a la vez, si cuando lanzo una moneda, por ejemplo. ¿Ya? O cualquier clase de evento cuya intersección sea un conjunto vacío, vale decir que no exista, ¿ya? Es un evento mutuamente excluyente. La probabilidad de ese evento es 0. ¿Ya? Es imposible de que ocurra. Entonces, la unión de conjuntos a su vez corresponde a el evento que contiene a los elementos pertenecientes ya sea a A o a B. Y se escribe A unión B, con esa U, básicamente, que ustedes siempre
ven cuando trabajan en teoría conjunta. Por ejemplo, obtener un 2 y un impar al lanzar 2 dados. ¿Ya? Entonces, si yo lanzo 2 dados, puedo obtener un 2 al lanzar el primero, por ejemplo, y un impar al lanzar el segundo. Esos dos conjuntos los puedo unir para obtener una probabilidad conjunta. ¿Ya? Bien. Vamos ahora a hablar un poco de el espacio muestral, ¿ya? El denominador de esa ecuación que aparece ahí marcado. Entonces, si ustedes tienen presente eso, básicamente pueden avanzar sin ningún problema en la consecución de cualquier tipo de problema asociado a espacios muestrales. Entonces, primero hablemos de la regla de la multiplicación. Si una operación yo la puedo realizar de n1 formas y cada una de ellas a su vez se puede realizar de n2 formas distintas, entonces ambas operaciones juntas pueden realizarse de n1 por n2 formas distintas. Aquí ejemplos son súper comunes en el fondo y son fáciles de ver. Por ejemplo, yo tendría 3 formas en que conozco en que me puedo cambiar una polera, una playera, en el fondo una camiseta. ¿Ya? Forma número 1, por ejemplo, metiendo primero las manos, ¿sí, no? Forma número 2, metiendo primero la cabeza, ¿sí? O forma número 3 es intentando meter ambas partes juntas, ¿sí o no? ¿Ya? Y a su vez eso lo puedo hacer de dos formas distintas también, pues lo puedo hacer por ejemplo de pie y lo puedo hacer sentado. ¿Se entiende, no? Entonces yo aquí tengo que la forma en que puedo hacer esta acción son de 6 formas distintas. Puedo hacerla con las manos y sentado, puedo hacerla con las manos y de pie, puedo hacerlo con la cabeza y sentado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hasta completar las 6 formas distintas en este caso. ¿Sí? Entonces, cualquier otro ejemplo, yo puedo ir al supermercado o a la feria y comprar manzanas de distintos colores. ¿Ya? Entonces ahí tengo las combinaciones que se me ocurran. ¿Sí? Entonces, de esta forma, cada evento sucesivo se puede realizar de tantas formas como n1 por n2 por punto 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 por nk formas. ¿Ya? A diferencia de la sumatoria, en vez de estos asteriscos habían sumas. Cuando había sumatoria utilizábamos un epsilon mayúscula. Lo que hacemos acá es que cuando hablamos de pitatorias utilizamos una letra pi mayúscula para la variable correspondiente que va desde 1 hasta k, tal como aparece aquí en la figura. ¿Ya? Y básicamente lo que indica es la multiplicación de cada uno de los elementos que esta pitatoria está indicando. ¿Ya? Siendo n1, n2 hasta nk las formas en que yo puedo hacer distintas las operaciones que corresponden. ¿Ok? Entonces, primero básico, entender el concepto de espacio muestral como que se puede realizar de distintas formas. ¿Ya? El número posible de posibilidades depende mucho de esto, ¿sí? De la forma en que yo puedo hacer los órdenes en los cuales la información se puede obtener. ¿Ok? Entonces, hay opciones de arreglo y de ordenamiento de posibles resultados. Puede suceder que los elementos que se pueden seleccionar desde un experimento aleatorio después no pueden ser seleccionados nuevamente. ¿Ya? Es lo que se conoce como el sorteo sin reemplazo, o estos típicos ejemplos en donde uno tiene una cajita con bolas de colores adentro y si hay un color de cada una de las bolas, el sacar un color, ¿sí? Me impide, si es que yo no devuelvo la bolita, poder sacar el color nuevamente. ¿Ya? No sé, cuando en el Mundial de Fútbol hacen el sorteo, ¿sí? El que salga el país impide que ese país salga nuevamente dentro de otro grupo, por ejemplo. ¿Ok? Pero en otro caso, esto sí puede suceder, ¿ya? Y eso no tiene ningún problema en que ocurra. Es cuando se hace el muestreo ahora sí con reemplazo. ¿Ya? Yo devuelvo la bolita en el fondo y no altero la nueva probabilidad de sacar esa bolita. ¿Se entiende? También
puede ser o no relevante el orden en el que los elementos aparecen como evento. ¿Ya? Entonces, a mí, por ejemplo, me puede importar a mí primero obtener la bolita negra y después la roja, o me puede dar exactamente lo mismo. ¿Sí? Si a mí ese orden me importa, entonces yo voy a definir un espacio muestral que va a ser distinto en ambos casos. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué? Porque si me da lo mismo, ¿ya? Si yo tengo esas dos bolitas solamente dentro de una caja, y si saco la bolita roja, por ejemplo, primero, ¿ya? Si mi propósito era poder sacar la bolita roja primero, efectivamente le estoy atinando, ¿ya? Con una probabilidad asociada a que tengo una forma de hacer eso, ¿sí? Eh, sobre las dos bolitas que hay. No obstante, si a mí me da lo mismo el orden en el fondo, puede ser la roja o la negra, en este caso, al final la probabilidad es completa, ¿sí? Porque no importa el orden en el que yo lo estoy sacando la bola, ¿no? Por ejemplo, si jugamos cartas solo con un mazo sencillo, el obtener una carta impide a otro jugador poseerla, y el orden en que estas cartas se nos entregaron no distingue la jugada que queramos elaborar. ¿Ok? Entonces, si usted está jugando póker o carioca o algo así, a usted le interesa que la carta que está esperando le salga, ¿sí o no? No le importa mucho si le sale primero o después, o se la tiene en la mano a la izquierda o a la derecha. Lo importante es que esté. ¿Se entiende? Entonces, ahí en el orden, ¿sí? Importa. ¿Ok? Entonces, en síntesis, podemos tener los siguientes tipos de arreglos, ¿ya? De información. Las permutaciones son el arreglo de todos o parte de un conjunto de objetos. ¿Ok? El número de permutaciones de n objetos distintos es n factorial. Por definición, 0 factorial es igual a 1. Ustedes entenderán que este concepto n factorial es importante en este caso, así que si no lo conocen o no están familiarizados con él, por favor háganlo, ¿ya? Cuando yo les digo 3 factorial, es decir 3 por 2 por 1. Cuando yo les digo 4 factorial, es 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ya? Es una putatoria decreciente. ¿Sí? Es una multiplicación de los elementos desde el elemento que el n indica hasta 1 multiplicados todos entre sí. ¿Ya? Entonces, ¿de cuántas formas creen ustedes que yo puedo permutar las letras A, B y C? ¿Ya? Entonces, aquí yo utilizo todos los elementos. ¿Ya? No estoy seleccionando, por ejemplo, de 2 en 2. ¿Sí? En el caso de A, B y C, por ejemplo, la combinación AB, AC, BC, etc. ¿Ya? Sino que tengo que básicamente contenerlo todo. ¿Ya? Entonces, sí importa el orden y los elementos no se repiten. Entonces, cada combinación va a ser va a contener a la A, a la B y a la C. Entonces, ustedes se fijan que yo podría hacer ABC, ¿sí o no? ACB, ¿se le ocurre qué más? BCA, ¿sí? BAC, CAB y CBA. Estos 6 elementos. ¿Sí o no? Si no se me olvida ninguno, me corrigen después en algún comentario, por ejemplo. Ok, entonces yo puedo organizar estos elementos de 6 formas distintas desde el punto de vista de las permutaciones. ¿Sí? Sí importa el orden y los elementos no se repiten. Cuando digo sí importa el orden, es que la combinación ABC y BCA es distinta, aunque contengan las mismas letras. ¿Ya? Entonces, como que importa el orden de entrada, por así decirlo. Permutaciones también pueden ser de la siguiente forma: el número de permutaciones de n distintos objetos dispuestos de forma circular es n menos r factorial, mientras que el número de permutaciones de un objeto, si existen nk tipos distintos de objetos, es n factorial, que es el total de elementos, partido en n1 factorial por n2 factorial por nk factorial, que es básicamente esto que aparece acá, si ustedes se fijan. ¿Ya? Entonces, un ejemplo muy común es hacerlo con fruta, ¿ya? Frutas de colores, por ejemplo, no sé, manzanas de colores,
Tengo manzanas amarillas, tengo manzanas verdes, tengo manzanas rojas. ¿Ya? Tengo 4 manzanas amarillas, tengo 3 manzanas verdes y tengo 5 manzanas rojas. ¿Sí? En total tengo 4 más 3 son 7, más 5 son 12. Tengo 12 manzanas. La forma en que yo puedo permutar todas esas manzanas es, ¿cuánto? 12 factorial, ¿cierto? Partido en 3 factorial por 4 factorial por 5 factorial, ¿cierto? Entonces, una pregunta podría ser: ¿de cuántas formas distintas pueden sentarse 8 personas alrededor de una mesa redonda? ¿Ya? O en el asta de un barco se pueden izar 3 banderas rojas, 2 azules y 4 verdes. ¿Cuántas señales distintas puedo enviar que pueden indicarse con la colocación de las 9 banderas? ¿Sí? El primero, ustedes tienen que hallar el R. ¿Cuánto creen que vale el R aquí? Piénsenlo un poquito, dale una vuelta. 30 segundos. Bien, yo sé que por regla el tomar una persona impide que pueda tomar otra, ¿sí o no? Entonces, mi R vale 7. ¿Sí o no? Yo tengo 8 elementos y los puedo permutar de 7 formas distintas porque el que está ahí tiene no que estar porque ya está asignado al un sector de la mesa redonda. Verlo desde el punto de vista de que en la mesa, si soy yo más 7 compañeros, me siento uno y el resto de los 7 puede sentarse de cualquier forma, excepto ocupando el lugar que yo ya utilicé. ¿Sí o no? Y esto aparece para cada uno de los otros 7 participantes. Pues si yo voy a mi compañero se sienta, el resto tenemos que acomodarnos en cualquier posición en donde mi compañero no se acomodó. ¿Sí o no? Entonces ahí yo puedo establecer esa permutación circular. Del punto de vista del asta del barco, lo que yo hago básicamente es que tengo acá mi n es 9, ¿sí? Y mis n's sub algo en el fondo son 3 para el caso de las banderas rojas, 2 para el caso de las banderas azules y 4 para el caso de las banderas verdes. ¿Ok? Entonces ahí hago la permutación que tengo en la fórmula de arriba, ¿sí? 9 partido en 3 por 2 por 4 y todo esto factorial. ¿Sí? ¿No? 9 factorial partido en 2 factorial por 3 factorial por 4 factorial. ¿Ya? Y ustedes tienen que desagregar estos factoriales al final y poder llegar al valor correspondiente. ¿Sí? En una calculadora científica generalmente, que ojo, en las evaluaciones tienen que tenerla a mano, se puede resolver fácilmente los factoriales correspondientes al n que uno encuentre. Entonces, teníamos que en el caso de las permutaciones el orden sí importaba porque básicamente podemos ocupar los mismos elementos combinados o puestos de distintas formas en el fondo en el conjunto y van a significar cosas distintas. ¿Ya? Y no había repetición. ¿Ya? Entonces, en el caso de las variaciones, el número de variaciones de n distintos objetos tomados de R a la vez, ¿ya? Es n v r, ¿ya? Que corresponde a n factorial dividido en n menos r factorial. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, usted desea elegir 3 fertilizantes de una oferta de 16. ¿De cuántas formas puede hacerlo? Bueno, ¿ya? En el fondo, lo que tengo yo es que por cada 3 que elijo, hay 13 al final que pueden elegirse después de cualquier forma que uno quiera. ¿Sí o no? Ahí tiene sentido el n menos r. ¿Sí? Entonces, verlo de la siguiente forma. En la parte de arriba tengo todas las posibilidades de n siempre y cuando yo vaya perdiendo una oportunidad de elegir al que ya escogí. ¿Sí o no? Si yo escojo uno, ¿ya? La posibilidad de escoger el siguiente está
contenía en los 15 que me quedan. Si yo cojo el siguiente, la posibilidad de coger el tercero ahora está en las 14 opciones que me van quedando. ¿Me siguen o no? Y para el caso del denominador, en el caso de obtenerlo de a 3, cada vez, en este caso la R representa el 3, esa combinación impide que las otras 13 combinaciones aparezcan, y por eso va como el denominador. ¿Ya? Entonces ahí yo tendría que poner 16 factorial partido en 16 menos 3 factorial. Tenemos también de cuántas maneras se pueden obtener el primer y segundo lugar en una carrera de 10 caballos. Bueno, tengo 10 caballos en el fondo. Si el caballo, por ejemplo, Periquito llega primero, ¿ya? Después todo el resto de los 9 caballos puede llegar segundo cualquiera de ellos, ¿sí o no? Si llega el otro segundo en el fondo, el tercero queda entre los otros 8 caballos que van quedando, y por eso el factorial n va arriba. Y en el caso de abajo, bueno, si hay una combinación asociada a 2 en elementos, tengo 8 posibles combinaciones, ¿ya? Que no pertenecen a la combinación asociada a los 2 elementos, ¿sí? Entonces en este caso sí importa el orden y no hay repetición. Y ese concepto es importante porque sigue no habiendo repetición. El hecho de escoger uno impide que en la próxima tanda en el fondo pueda escoger ese que ya escogí, ¿sí? Y acá el orden sí importa. ¿Por qué? Porque si llega primero el caballo X en primer lugar, ¿ya? Es distinto a que si llega el caballo Y en segundo lugar, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí importa el orden y aquí también importa el orden. Si hay repetición, entonces la variación es n elevado a r, ¿ya? Por ejemplo, una contraseña en el Digipass, una contraseña en la clave del banco, una contraseña en el ULOC de la bicicleta. ¿Se entiende? El orden sí importa, porque si mi contraseña es 1, 2, 3, 4, ¿ya? Si yo la escribo 4, 3, 2, 1, no va a funcionar, ¿sí o no? Entonces el orden sí está importando. Y hay repetición, porque mi contraseña, por ejemplo, podría ser 22, 33. ¿Sí? Y estoy ocupando el número 2 y el número 3 dos veces cada uno. Y el orden también importa, porque si yo escribo 33, 22, no va a funcionar la contraseña. ¿Se entiende? Entonces, dependiendo de si importa el orden, de si el ordenamiento de estas variables me produce un resultado distinto, ¿ya? Y si no hay, o si hay repetición de estos elementos, es como se van configurando las variaciones, las permutaciones, ¿sí? Por último caso, tenemos a las combinaciones, que corresponden a todas las agrupaciones posibles que puedan hacerse de n elementos tomados de R en R. Y aquí hay un concepto esencial que yo no lo puedo escribir porque solamente tengo el mouse disponible y va a quedar muy malo, pero lo voy a intentar, a ver. Y es que la cantidad de variaciones siempre es mayor que la cantidad de permutaciones y siempre es mayor que la cantidad de combinaciones, ¿ya? Para el mismo suceso. Sí, ojo, que ustedes mezclan eventos en el fondo de sucesos que no tienen nada que ver, esa regla no se va a cumplir, ¿sí? En este caso no entran todos los elementos, yo siempre lo estoy seleccionando de R en R, entonces nunca va a ser la combinación de que estén todos disponibles. No importa el orden y los elementos no se repiten. Cuando digo no importa el orden, la combinación que resulte, inclusive aunque estén cambiados, da lo mismo. Entonces, por ejemplo, en este caso el AB es lo mismo que BA, ¿ya? Así que yo tengo dos elementos A y B. ¿Se entiende, no? En el caso anterior, por ejemplo, es como si yo pusiese 1, 2, 3, 4 en la contraseña y me funcionara, y 4, 3, 2, 1 y también me funcionara, ¿sí o no? El orden no está importando. Y los elementos acá no se pueden repetir.
Entonces, en una clase de 35 alumnos se quiere elegir un comité formado de 3 alumnos. ¿Cuántos comités diferentes yo puedo formar? Bueno, se entiende que la parte de arriba es como yo les mencionaba. Si tengo 35 alumnos, el escoger el primero me impide a mí escogerlo otra vez dentro de los 4 que van quedando. El escoger el segundo para armar el comité me impide escoger de nuevo estos 2 que ya escogí de los 33 que van quedando, y así sucesivamente hasta completar el R. En la parte de abajo es un R factorial multiplicado por n menos R factorial. Si ustedes se fijan acá, es solamente n menos R factorial, ¿ya? Solamente esta parte. Mientras que acá, aparte de eso, estoy multiplicando por un R factorial. ¿Y qué quiere decir esto en el fondo? Que estas son las cantidades de combinaciones posibles en donde las cuales yo no satisfago el problema, ¿sí o no? Los 35 alumnos menos los 3 que estoy escogiendo, tengo 32 opciones posibles en 32 casos, factorialmente hablando, en donde yo no puedo encontrar lo que ando buscando, y esto a su vez está ponderado por la cantidad de veces en la cual yo estoy seleccionando. ¿Se entiende ahora por qué el C es el menor de todo? ¿Cierto? Porque como el orden no importa, ¿ya? Yo tengo que condensar la cantidad de elementos, ¿sí? ¿No? Para eliminar las combinaciones que van a significar lo mismo y contengan los mismos elementos, ¿ya? Da lo mismo si escogí primero a Juanito, después a Pedro y después a Antonia, ¿ya? Que si primero escogí a Antonia, a Juanito y después a Pedro, ¿sí? ¿No? Me interesa que esos 3 personajes estén en el comité. ¿Se entiende, no? Entonces por eso yo a su vez estoy ponderando por la cantidad de formas posibles en que puedo ordenar elementos de 3 en 3. ¿Sí o no? En definitiva, la combinatoria de n elementos sobre R es el cociente entre la variación de n elementos sobre R y la permutación de estos elementos. Básicamente, la combinatoria, voy a escribir con el pad del mouse, vamos que quede bien. La combinatoria C es igual a la variación correspondiente partido en la permutación que corresponde. ¿Ya? Entonces, y siempre es así. Entonces yo tengo la variación de n sobre r y la divido en la permutación sobre n. ¿Se entiende? Entonces, por eso la cantidad de combinaciones es siempre menor, mejor dicho, que sobre las permutaciones y que a su vez sobre las variaciones. ¿Sí? Entonces, tengo ahí todos los casos en donde ocurre lo que ocurre, pero yo voy descartando algunos porque no me importa el orden. Significan lo mismo independientemente de cómo los elija. ¿Ya? Ahí tenemos un esquema donde básicamente hablamos de esto. ¿Sí? En este caso tenemos variaciones, importa el orden. Entonces, si el orden no importa, esta es la fórmula. ¿Se fijan? Entonces, si no importa el orden, vale decir AB y BA son lo mismo, por ejemplo. ¿Ya? Para este caso, yo tengo A, B, C, D, tengo 4 elementos y solamente el orden es 2 de B y A, por ejemplo. ¿Ya? Aquí el orden sí importa. AB es distinto de BA. En el caso de las permutaciones, ¿ya? Si no importa el orden, es simplemente n factorial. ¿Sí? Y si el orden importa, tenemos esta permutación desde el punto de vista de las manzanas que yo les he mencionado. ¿Ya? Tengo los elementos acá, totales, y A más B más C en cantidad es igual a la cantidad de elementos que contiene n. Y en el caso de las combinaciones, nos quedamos con esta parte de arriba donde no importa el orden y no hay repetición. Y tenemos esta ecuación que la satisface. ¿Ya? Esta de acá abajo, ¿sí? Es una combinatoria circular, ¿ya? Y no es propósito del curso aprenderla en el fondo porque es la que menos se ocupa en general, ¿ya? Pero básicamente si existe repetición, que es lo único que cambia, en donde yo
podría hacer el comité con la misma persona. ¿Se entiende? Y por eso no es tan común, porque en el punto de vista de los espacios muestrales encontrar esa problemática es difícil. ¿Sí o no? Son pocos los casos en donde yo puedo repetir las combinaciones. ¿Sí o no? Porque ya más bien se vuelve una variación. ¿Sí? Bien, entonces, si ustedes me preguntan, ¿me aprendo esto de memoria? No. Pero sí me interesa que se entiendan los conceptos. Lo más esencial es que la cantidad de variaciones siempre es mayor que la cantidad de permutaciones y siempre es mayor que la cantidad de combinaciones para el mismo suceso. ¿Okay? Y ahí yo veo cuál es el R que yo escojo para seleccionar los elementos. Bien. Probabilidad de un evento. La probabilidad de que un evento ocurra al realizar un experimento estadístico se evalúa mediante un conjunto de ponderaciones llamadas ponderaciones. ¿No? Ahí debería decir un conjunto de pesos llamadas ponderaciones. ¿Sí? La probabilidad de que un evento A corresponda a la suma de todas las ponderaciones de los puntos muestrales de A y se denota como P de A. ¿No? Entonces, cuando me refiero a ponderaciones son números específicos, 0,2, 0,3, 0,4, ¿sí? Y siempre esos números oscilan entre 0 y 1. ¿Sí o no? La probabilidad de sacar un par en un dado es de 3 sextos o un medio. ¿Sí o no? La probabilidad de sacar un 7 en un mazo de cartas es 4 sobre 52. Pues tengo 4 7 en el fondo, uno asociado a cada color y 52 cartas en total. ¿Ya? La probabilidad de conjunto vacío, ¿sí? En donde hay elementos, por ejemplo, que no coinciden, por ejemplo, sacar un par en un dado en el fondo y a su vez un 5 vacío. La probabilidad de que eso ocurra es 0. Y la probabilidad de S, vale decir, de todo el espacio muestral, corresponde a 1. Y eso tiene todo el sentido del mundo. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de no tener ningún elemento es 0 y la probabilidad de tener todos los elementos es 1. ¿Sí o no? Eso es lo que me indica esto que está acá abajo. Entonces, un ejemplo, una moneda se lanza 2 veces al aire. ¿Cuál es la probabilidad de que salga al menos una vez cara? El elemento A en el fondo que aparecía en la definición de probabilidad. ¿Sí? Fíjense lo siguiente. Si yo lanzo la moneda 2 veces al aire, ¿cuántas son las combinaciones en que puedo hacerlo? La primera combinación es que me salga cara sello. La segunda combinación es que me salga cara cara. La tercera combinación es que me salga sello cara. Y la cuarta combinación es que me salga sello sello. Perdón que no lo escriba y que lo dicte en el fondo, pero ustedes lo pueden ir anotando. Entonces repito, la primera combinación podría ser cara sello, la segunda combinación podría ser sello cara, la tercera combinación podría ser cara cara y la cuarta combinación podría ser sello sello. Tengo un espacio muestral de 4 elementos, ¿sí o no? ¿En cuáles de esos 4 elementos se cumple la condición o el evento que yo estoy intentando hacer? ¿Y cuál es esa condición o evento? Que salga al menos una vez cara. Eso se da en 3 de los 4 eventos. ¿Ya? El único en donde no se cumple es en sello sello. ¿Se entiende, no? Entonces la probabilidad asociada a eso es, mis casos favorables son 3 y mis casos posibles son 4. Entonces mi probabilidad de que salga al menos una vez cara al lanzar una moneda 2 veces al aire es de 3 sobre 4 o 75% o 0,75. Un experimento puede tener cualquiera de n resultados diferentes igualmente factibles. Y si exactamente n minúscula de estos resultados corresponde al evento, entonces la probabilidad es como les mencionaba. El número de casos favorables sobre o dividido el número de casos posibles. ¿Ok? Sean A y B dos eventos cualquiera. Entonces la unión de A y B es igual a la suma de cada probabilidad por separado restado de su intersección. Esto queda mejor con un esquema, lo voy a intentar hacer, no prometo nada, pero veamos cómo queda. Básicamente, entonces con teoría conjunto, ustedes tienen dos conjuntos, ¿ya? Estos conjuntos se intersectan, ¿sí o no? El primer conjunto es A
y el segundo conjunto es B. Quedó pésimo. ¿No? El segundo conjunto es B. ¿Ok? Entonces, B. Acá ustedes tienen la intersección, ¿sí? Que es lo que a mí en la unión no me interesa. Por eso sumo la parte de A, sumo la parte de B y le resto la intersección. ¿Se entiende? Entonces, para cada uno de los casos tengo que la unión corresponde a lo que compete a A, lo que compete a B, menos lo que comparten en común A con B. Entonces ustedes me preguntan cuál es la unión de tres conjuntos. Ahora puedo tener A más B y un conjunto C. Aquí tengo intersecciones para A con C, para B con C, ¿cierto? Es la intersección que ya está entre A y B. Y una intersección conjunta que la involucra a todas. ¿Sí o no? En ese caso es efectivamente esto que está acá más la probabilidad de B perdón, la probabilidad de C en este caso ¿sí? Y menos ahora la probabilidad de A intersectada con B, la probabilidad de B intersectada con C y la probabilidad de A intersectada con C, y a eso le sumo la intersección de estas tres probabilidades. Entonces búsquenlo en el libro o en internet y se van a dar cuenta que cuando uno conjuntos lo que voy a hacer es que sumo las probabilidades individuales, resto las intersecciones particulares y le sumo al final la intersección conjunta de todas. ¿Se entiende, no? Repito, entonces, si yo pusiera aquí la probabilidad de A, unión B, unión C, sería igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B más la probabilidad de C menos la probabilidad de A intersección B menos la probabilidad de A intersección C menos la probabilidad de B intersección C más la probabilidad de A intersectado con B e intersectado con C. ¿Sí? Y así lo va armando uno para cualquier unión que corresponda. Por ejemplo, la probabilidad de que me contraten de una empresa privada es de 0.36 y que me contraten del sector público es 0.3. La probabilidad de que me contraten en ambas partes es de 0.2. Tiene sentido de que sea menor la probabilidad de que me contraten en los dos lados. ¿Cuál es la probabilidad de obtener al menos un empleo? Bueno, la probabilidad de A en este caso es 0.36, la probabilidad de B en este caso es 0.3. Es indistinto, lo puedo poner en el orden que yo quiera. Y la intersección es 0.2. Entonces sería 0.36 más 0.3 menos 0.2. Que hacemos la suma, 0.66 menos 12 son 0.56 menos 2, 0.54. ¿Ya? Si es que no lo hice mal. ¿Sí? Entonces yo tengo un 54% de posibilidades de que me contraten al menos de un empleo. Y ojo que no es lo mismo que decir que me contraten sí o sí de uno. No estoy diciendo que me van a contratar sí o sí. Simplemente tengo una posibilidad del 54% de que al menos de alguno de los dos trabajos yo lo obtenga. Entonces, ¿qué pasa si considero la posibilidad de yo mismo emprender? Bueno, tendría la probabilidad de A 0.36 más 0.3 más la probabilidad de emprender yo mismo menos la probabilidad de obtener un buen empleo menos la probabilidad de que me contrate la empresa privada junto con emprender menos la probabilidad de que me contrate la empresa pública intersectada con que yo voy a emprender y más la probabilidad intersectada de que me contrate el sector privado, de que me contrate el sector público o de que emprenda yo mismo. ¿Sí? Eventos complementarios, esto es muy sencillo, pero pueden confundirse. Dos eventos son complementarios y la suma de sus probabilidades es 1. ¿Ya? Entonces, el complemento, la probabilidad es 1. Si yo quiero sacar un 2 en un dado,
el complemento es cualquiera menos el 2, ¿cierto? La probabilidad de sacar un 2 en un dado es 2 sobre 6 o un sexto o un tercio mejor. No, pues perdón. La probabilidad de sacar 2 en un dado es 1 sobre 6 y la probabilidad de sacar cualquier número menos 2 es el complemento, 5 sobre 6. Cualquier número que no sea 2 sobre el total de elementos del espacio muestral. Entonces repito, los eventos complementarios, la suma de sus probabilidades es siempre 1. La probabilidad, por ejemplo, de sacar un número inferior a 4 en un dado es 3 sobre 6, ¿cierto? Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3. Y el complemento son los números que faltan, 4, 5 y 6. En ambos casos es un medio. La siguiente tabla muestra la probabilidad de que un mecánico repare cierta cantidad de vehículos en un día hábil. ¿Cuál es la probabilidad de que repare más de 4 automóviles en el siguiente día de trabajo? Entonces, tengo la probabilidad de que el mecánico repare 3 vehículos es 0.12, de que repare 4 es 19, de que repare 5 es 0.28, de que repare 6 es 0.24. O sea, es más plausible que el repare 5, ¿se entiende por qué? Porque es la probabilidad más alta. Que repare 8 ya requiere así mucho expertise probablemente y mucho tiempo dedicado, así que su probabilidad es baja. Pero la pregunta es que repare más de 4 automóviles en el siguiente día de trabajo. Yo sé que el que repare 4 es 0.19, ¿sí o no? Aquí yo omito el que repare 3 porque estoy partiendo de otros 4. No sé si se entiende. Entonces, no es que yo primero tengo que sumar la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4. Es que yo parto en la probabilidad de 4. Son independientes estas probabilidades, ¿no? Entonces, si la probabilidad de reparar 4 es 0.19, ¿ya? La probabilidad de reparar más de 4 es el complemento de eso, ¿ya? Sumado a la probabilidad de reparar también 3. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso hay que establecer el complemento correspondiente. Yo creo que depende de la pregunta. Si yo preguntara por distinto de 4, ¿cierto? Ahí incluyo el 3 como parte independiente del problema. Pero como estoy diciendo más que 4, es el complemento asociado a todas las probabilidades que están por sobre este valor. Si ustedes la suman, se van a dar cuenta que no da 1. Falta un poquito, creo que un 4%. Ese 4% es que haga más de 8, ¿sí o no? Que no se pone ahí básicamente porque la probabilidad de que eso pase es muy baja. ¿Ok? Entonces, los eventos son mutuamente excluyentes si la unión de ellos es simplemente las probabilidades individuales. Vale decir, no se intersectan. ¿Sí o no? No se están intersectando bajo ningún punto. Son circulitos que están independientes. Y tiene todo el sentido del mundo. Obviamente un mutuamente excluyente en el fondo, la unión de estas probabilidades es simplemente la probabilidad individual de cada uno de ellos. Y las particiones de eventos, si A1, A2, AN son particiones del espacio muestral S, entonces la unión de todas estas particiones en la probabilidad que corresponda es la sumatoria de todas las probabilidades individuales. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, plantearse el caso de un naipe de 52 cartas donde ustedes dividen por pinta o por color, como ustedes quieran llamarle, ¿ya? Tengo en 13 cartas de trébol, 13 cartas de corazones, 13 cartas de diamante y 13 cartas de espada, ¿ya? Y en ese caso, al final, lo que yo me puedo preguntar, por ejemplo, es cuántas cartas pares, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad de sacar una carta par al azar? ¿Ya? Yo sé que en todo el espacio muestral, ¿sí o no?, tengo 24 cartas pares. ¿Sí o no? Son números del 1 al 13 en esta clase de cartas, ¿cierto? Del as hasta el rey. Como 13 es impar, yo sé que tengo 7 impares y 6 pares, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ¿tengo cuántos pares en total? Si son 4 pintas o 4 colores, tengo 24 cartas pares, ¿cierto? Sobre un universo de 52 cartas. Entonces tengo una probabilidad de 24 sobre 52 de sacar un número par. Creo que eso es como 0,46%, una cosa así. ¿Ya? ¿Cómo pasa si yo lo hago en particiones? Si yo hago en particiones de espacio muestral, por cada pinta, en el fondo tengo 6 cartas pares.
6 sobre 52 más 6 sobre 52 más 6 sobre 52 y más 6 sobre 52, haciendo las 4 pintas o colores por separado. Si yo sumo eso, me da 24 sobre 52. ¿Ya? Esa es la regla simplemente. Al particionar los eventos, ¿sí?, se sigue llegando a la probabilidad total cuando yo los uno. ¿Sí? Bien, esto respecto de probabilidades, ¿ya?, lo vamos a ir trabajando en la ayudantía. Muy importante que se aprendan estos conceptos de variación, permutación y combinatoria, pero a nivel conceptual, ¿ya?, no a nivel de fórmula. Si la fórmula, siempre digo, si ustedes pueden ver en internet cuánto están ejerciendo, no tienen por qué aprenderse la hora de memoria si no se van a dedicar a esto, ¿ya? Entonces, un resumen, básicamente hablamos de probabilidades. Tengo un espacio muestral, ¿sí?, n mayúscula, y tengo un evento asociado a A. Aquí está. Puedo tener eventos complementarios, puedo intersectar eventos. Eventos pueden ser mutuamente excluyentes, o sea, ser el conjunto independiente, y también puedo unir los conjuntos, ¿ya? Cuando quiero armar espacios muestrales hay ciertas reglas de multiplicación que al final se resumen en tanto permutaciones, ¿sí?, como variaciones, como combinaciones, teniendo presente siempre que las variaciones para un mismo suceso son mayores que las permutaciones y las combinaciones que correspondan, ¿ya? Esta tabla un poco resume eso. Ojo con el concepto de orden y con el concepto de repetición, ¿ya? El orden importa, ¿sí?, cuando los dos o los elementos en el fondo ordenados de alguna forma representan cosas que son distintas, ¿sí? Si AB es distinto de BA, entonces el orden importa, ¿ya? Lo que no sucede en el caso de las combinaciones. Entonces yo ahí elimino las combinaciones repetidas, por así decirlo, ¿ya? Como yo AB y BA son lo mismo desde el punto de vista de la combinación, me quedo solamente con una de ellas, ¿sí, no? La probabilidad de un evento, las reglas primordiales es que cada probabilidad es un valor entre 0 y 1. La probabilidad de un conjunto vacío, en el fondo donde no hay información, es 0. Y la probabilidad de todo el espacio muestral es 1. ¿Ya? Tenemos que la probabilidad del evento A son los casos favorables de A, partido de un total de casos posibles, ¿sí? Reglas de adición, ¿sí? Tengo que sumar cada probabilidad individual y restárselo de las intersecciones. Si yo voy agregando elementos, resto estas intersecciones y sumo al final la intersección total. Queda pendiente como tarea que ustedes revisen básicamente ese ejemplo. Luego, las probabilidades complementarias, ¿ya?, que se denominan como la probabilidad prima en el fondo, que básicamente la probabilidad oficial, por así decirlo, más la complementaria, tiene un valor de 1. Y finalmente tenemos eventos mutuamente excluyentes, vale decir que los conjuntos no se solapan, nunca se cruzan. Y las particiones de eventos, en donde yo básicamente puedo tener la información particionada y después unirla para obtener la probabilidad particular, ¿ya? Bien, muchas gracias y sigan estudiando.